No la dejes entrar. Es solo una niña empapada de lluvia. Esa fue la frase que encendió todo. Estaba en mi oficina, piso 42 del rascacielos más imponente de Madrid, cuando Carmen, mi secretaria de siempre, entró con ese temblor en la voz que pocas veces le conocí. Yo, Alejandro Fuentes, presidente de Corporación Fuentes, acababa de firmar el despido de 50 empleados. Lo hice con la misma frialdad con que uno firma un cheque, convencido de que los sentimientos solo entorpecen el negocio. Mis ojos, acostumbrados a leer cifras, no estaban preparados para leer súplicas. Carmen aclaró la garganta. «Señor, hay una niña en recepción. Insiste en verle. Dice que trae una carta que debe entregarle personalmente». Me reí con desdén. Una niña, una carta. ¿Qué podía tener que ver ese mundo con el mío? Le ordené llamar a seguridad. Carmen titubeó, y fue ese titubeo lo que me detuvo. Ella no era mujer de exageraciones. Cuando añadió que la pequeña estaba empapada por la tormenta y que repetía que era cuestión de vida o muerte, sentí una punzada extraña, no de compasión, sino de curiosidad. 5 minutos, concedí. La puerta se abrió y allí estaba, una figura menuda, cabello castaño pegado al rostro por el agua, ropa sencilla, temblorosa, pero con la barbilla en alto. Tenía unos ojos verdes que me desconcertaron, ojos que parecían buscar algo perdido en mí. Se presentó, Valeria, y sin más rodeos extendió un sobre arrugado. «Es de mi madre. Dice que usted es la única persona que puede ayudarnos». Estiré la mano con impaciencia. La niña no se movió. «Mi madre está muy enferma. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. Esta carta puede salvarla». Su voz temblaba, pero la firmeza con que lo dijo me atravesó. La tomé, más por acabar con aquella farsa que por otra cosa. El papel estaba húmedo, la caligrafía temblorosa. Leí la primera línea y el mundo se me vino abajo. «Mi querido Alejandro, sé que han pasado muchos años desde que desapareciste de mi vida. No te escribo por mí, sino por nuestra hija». Las palabras me golpearon como un trueno. Nuestra hija. Alcé la vista y de pronto los ojos verdes de Valeria dejaron de ser extraños. Eran un espejo. «¿Cómo se llama tu madre?», pregunté con voz quebrada. «Isabel Morales», respondió sin dudar. «¿Y dice que usted es mi papá?» El sobre se deslizó de mis manos. Sentí que el suelo desaparecía. Isabel, el único amor verdadero que tuve, la mujer a la que abandoné en la peor de mis cobardías. Y ahora, frente a mí, estaba la hija que nunca supe que existía. Carmen observaba, incrédula. Yo no podía hablar. Valeria, en cambio, dio un paso más y susurró: «Por favor, señor, solo lea la carta entera. Después, decida». Respiré hondo, recogí el papel del suelo y seguí leyendo. Isabel me lo contaba todo: su embarazo, la soledad, los intentos fallidos de contactarme, la crianza de Valeria y ahora el cáncer que la consumía. No pedía dinero, pedía algo más devastador: que no dejara sola a su hija. Las lágrimas que llevaba años negándome asomaron sin permiso. Me descubrí temblando, no de rabia ni de cansancio, sino de miedo. La coraza que había construido en torno a mí se resquebrajaba con cada palabra. Cuando terminé, levanté la vista. Valeria seguía allí, mirándome con una esperanza frágil pero tenaz. Fue ella quien quebró el silencio. «¿Va a ayudarnos, papá?». No supe cómo responder. Solo atiné a acercarme, a arrodillarme frente a esa niña que llevaba mi sangre y mi condena. «Vamos a ver a tu madre ahora mismo», dije, y al pronunciarlo comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. El trayecto hasta el hospital fue un torbellino. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia y el limpiaparabrisas apenas podía seguirle el ritmo.
Yo conducía en silencio, con las manos tensas sobre el volante, mientras Valeria observaba las calles mojadas con una calma inquietante. No me hacía preguntas, parecía confiar ciegamente en que yo sabría qué hacer. Esa confianza me pesaba más que cualquier fusión empresarial o reunión con inversionistas. En los semáforos miraba su reflejo en el retrovisor. La niña no apartaba los ojos de un dibujo que llevaba en las manos, 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. «Es mi familia», me explicó con voz suave cuando notó mi mirada. Me quedé sin palabras. Esa hoja arrugada tenía más valor que todo lo que había acumulado en mi vida. Al llegar al Hospital San Rafael, Valeria corrió por los pasillos como si conociera cada rincón. Me condujo hasta la habitación 304. Respiré hondo antes de entrar. No estaba preparado para enfrentarme a Isabel después de tantos años, y menos aún para verla en ese estado. Abrí la puerta, y allí estaba, Isabel, mi Isabel, pálida, frágil, con tubos y máquinas rodeándola, pero con una dignidad que iluminaba la habitación más que cualquier lámpara. Sus ojos verdes se abrieron al verme, y en ellos no encontré reproches, sino un cansancio sereno. «Alejandro», susurró, con una mezcla de sorpresa y alivio, «tardaste, pero llegaste». No pude moverme al principio. Sentí que el tiempo retrocedía, que volvíamos a ser jóvenes en la universidad, cuando ella soñaba con dar clases y yo conquistar el mundo. Recordé la última vez que la vi, aquella noche en que huyó de mis brazos con lágrimas y yo me refugié en mi ambición. Ahora los años me devolvían esa escena, pero invertida. Era yo quien llegaba tarde, cargando la culpa. Valeria corrió a abrazarla y se acurrucó a su lado. Isabel le acarició el cabello con ternura, luego me miró fijamente. Esa mirada no era de reproche, era un espejo. No hizo falta que me preguntara nada. Ella sabía que había leído la carta. Me acerqué con pasos vacilantes y me senté junto a la cama. Tomé su mano con torpeza como si fuera de cristal. «No sé cómo hacerlo, Isa», confesé, con la voz rota. «No sé ser padre de golpe, no sé cómo recuperar lo que perdí, pero quiero intentarlo». Isabel me sostuvo la mano con fuerza inesperada. «No busco reproches, Alejandro. Solo quiero saber que Valeria no quedará sola cuando yo ya no esté». Las palabras me atravesaron. Vi a Valeria, escuchando en silencio, con lágrimas contenidas. Esa niña necesitaba un padre, y yo había estado ausente toda su vida. No podía seguir huyendo. Hice una promesa, la primera sincera en mucho tiempo. No voy a huir a Isa, no esta vez. El pitido del monitor acompasaba su respiración, marcando el ritmo de aquella promesa. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de mí algo se despejaba. Sentí miedo, sí, pero también una claridad que años no conocía, la certeza de que, aunque no sabía cómo, haría lo imposible por sostenerlas a ambas. Esa noche me quedé en la habitación, sentado en una silla incómoda, observando cómo dormían Isabel y Valeria. Y comprendí que mi vida, construida sobre números y contratos, acababa de cambiar para siempre. La mañana siguiente me encontró con los ojos rojos de no haber dormido. El sillón del hospital me dejó el cuerpo adolorido, pero lo que realmente me pesaba era el silencio interior, esa mezcla de remordimiento y miedo que no me dejaba respirar. Valeria aún dormía hecha un ovillo a los pies de la cama, y yo la observaba como quien contempla un secreto recién descubierto. Isabel despertó poco después, con una sonrisa débil. «Pensé que te habrías marchado», murmuró, con un hilo de voz. «No pienso irme», respondí, sorprendido de escucharme tan firme. Se quedó callada, y en ese silencio entendí más que en cualquier reproche.
No esperaba nada de mí, por eso mi presencia la sorprendía. Yo, en cambio, sentía que era lo único que debía hacer. A media mañana entró el doctor Ramírez con su carpeta. Su voz era plana, como la de alguien acostumbrado a dar malas noticias. El cáncer está muy avanzado, dijo. Los tratamientos actuales solo sirven para controlar el dolor. Isabel cerró los ojos, resignada. Valeria lo miró con espanto, como si no entendiera la crudeza de esas palabras. Yo me levanté de golpe, con la rabia bullendo en mis venas. ¿Está usted diciendo que no hay nada más que se pueda hacer? El médico se encogió de hombros. Hay protocolos experimentales en el extranjero, pero son costosos y de resultados inciertos. ¿Costosos? Esa palabra resonó como un insulto en mis oídos. Yo había malgastado fortunas en proyectos inútiles, en caprichos que apenas recordaba. ¿Y ahora iban a ponerle precio a la vida de Isabel? Haga las gestiones necesarias, ordené, con tono que no admitía réplica. No importa el costo. El doctor titubeó, pero asintió y salió de la habitación. Isabel me miraba con preocupación. Alejandro, no quiero que gastes tu dinero en un milagro imposible. Me arrodillé junto a la cama y tomé su mano. No se trata de dinero, Isa. Se trata de no rendirse. No pienso repetir el error de huir. Sus ojos se humedecieron, pero asintió. Horas después, mientras Valeria coloreaba en silencio, Carmen apareció con el rostro serio. Me pidió hablar en el pasillo. Alejandro, algo no me huele bien. He revisado algunos informes médicos y hay irregularidades, medicamentos que no deberían administrarse en esta fase. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Irregularidades o negligencia? ¿Está diciendo que alguien podría estar acelerando la enfermedad de Isabel?, pregunté en voz baja. Carmen dudó un instante antes de responder. No quiero afirmarlo sin pruebas, pero sí, es posible. Sentí que la furia me encendía por dentro. En mi mundo, las traiciones se resolvían con contratos y abogados. Aquí estaba en juego la vida de Isabel. No podía permitir que el hospital o alguien dentro de él jugara con eso. Regresé a la habitación fingiendo calma. Isabel me preguntó qué ocurría, pero respondí evasivo. No quería cargarla con más angustia. Valeria, en cambio, me observaba con esa mirada profunda, como si intuyera que la tormenta apenas comenzaba. Esa noche, mientras ambas dormían, juré en silencio que descubriría la verdad. No importaba cuántos enemigos salieran a la luz, no importaba cuántas puertas tuviera que abrir a golpes. Ya no era cuestión de negocios, era cuestión de vida o muerte. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi lucha recién comenzaba. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me quedé sentado junto a la cama, escuchando el pitido constante del monitor, observando cómo el pecho de Isabel subía y bajaba lentamente. Cada respiración suya era un recordatorio cruel de lo efímero que podía ser todo. Valeria dormía en el sillón, con su cabecita apoyada en un cojín demasiado grande para ella. Yo, en cambio, sentía que el sueño me estaba prohibido. En mi mente se repetían las palabras de Carmen, medicamentos que no deberían administrarse. Una idea oscura empezó a tomar forma. En el mundo de los negocios estaba acostumbrado a la corrupción, a los sobornos, a las traiciones disfrazadas de protocolos. ¿Por qué sería distinto en un hospital donde se movía tanto dinero? ¿Y si alguien estaba ganando a costa del sufrimiento de Isabel? Al amanecer, pedí hablar de nuevo con el doctor Ramírez.
Fingí calma, pero cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión. Le pregunté directamente por los medicamentos. Él los justificó con tecnicismos, palabras que sonaban vacías. Lo observé fijamente. Evitaba mi mirada, se aferraba demasiado a su carpeta. Conocía bien esos gestos. Eran los mismos que veía en empresarios cuando mentían en una junta. «Quiero una segunda opinión», dije con tono seco. El doctor se removió incómodo. «No es necesario, señor Fuentes». Me acerqué un paso, bajando la voz. «No le estoy pidiendo permiso, doctor. Le estoy informando». Su gesto se endureció, pero no replicó. Sabía que mi poder podía sacudir las paredes del hospital si así lo quería. Horas más tarde, llamé a Carmen y le pedí que localizara a un oncólogo independiente. No confiaba en nadie dentro de ese hospital. También pedí que revisara las cuentas del doctor Ramírez, sus viajes, sus contactos. Estaba convencido de que la verdad saldría a la luz si tirábamos de los hilos correctos. Mientras tanto, Valeria se mantenía siempre cerca de Isabel. Dibujaba mariposas en papeles que arrancaba de mi libreta, como si esas figuras fueran amuletos. A veces se acercaba a mí y me los mostraba. «Para que mamá vuele y no tenga miedo». Su inocencia me golpeaba con más fuerza que cualquier amenaza. Esa tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital, recibí un mensaje en mi teléfono desde un número desconocido. El texto era breve, pero devastador. «El dinero no salvará a Isabel. Aprende a perder». Miré alrededor del pasillo, sintiendo que me observaban. ¿Quién podía enviar algo así? ¿Un rival de negocios? ¿Un enemigo del pasado? La coincidencia era demasiado grande. Había alguien moviendo piezas en las sombras, y yo había entrado en un juego que no controlaba. Decidí no decir nada a Isabel. Bastante carga tenía ya, pero juré en silencio que descubriría quién estaba detrás. Y esta vez no se trataba de proteger una empresa o de cerrar un trato. Se trataba de proteger a mi hija y a la mujer que había amado. Cuando regresé a la habitación, Isabel estaba despierta. Me miró con esos ojos cansados pero firmes. «Alejandro», me dijo, «no quiero que te pierdas en batallas imposibles. Solo quiero que estés aquí con nosotras». Me arrodillé junto a la cama y le tomé la mano. «Isa, no voy a dejar que nadie decida por nosotros, te lo prometo». Ella cerró los ojos y por un instante volvió a sonreír como aquella joven que conocí años atrás. Esa sonrisa fue suficiente para darme fuerzas, y comprendí que la verdadera guerra apenas comenzaba. La llegada de la doctora Ana Beltrán fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Carmen la había localizado gracias a un contacto en la universidad. Era una oncóloga reconocida, con fama de incorruptible y de hablar sin rodeos. Cuando cruzó el umbral de la habitación 304, su sola presencia cambió el aire. Se presentó con serenidad, saludó a Isabel con respeto y se inclinó para hablarle a Valeria, que de inmediato le mostró sus dibujos de mariposas. La doctora sonrió y después me pidió los informes médicos. Los revisó durante más de media hora en un silencio que me consumía. Su ceño se fruncía cada vez más. Finalmente, levantó la vista y dijo algo que confirmó mis peores sospechas. «Aquí hay medicamentos que no corresponden. No son dañinos por sí mismos, pero en esta combinación debilitan innecesariamente. No entiendo por qué los aprobaron». Isabel me miró, alarmada.
Yo apreté los puños con tanta fuerza que sentí las uñas clavarse en mi piel. ¿Puede documentarlo?, pregunté, con voz dura. Por supuesto, haré un informe detallado, respondió ella, pero deben estar preparados. Si el hospital descubre que me he involucrado sin autorización, intentarán impedirlo. Le di las gracias y le pedí que continuara. En mi interior ya sabía que esta mujer se convertía en nuestra única aliada dentro de esa tormenta. Cuando ella se fue, me quedé solo con Isabel y Valeria. El silencio era denso, apenas roto por el pitido del monitor. Isabel me tomó la mano. Alejandro, si todo esto es cierto, significa que alguien quiere que yo no salga de aquí. Asentí, incapaz de suavizar la verdad. Y lo peor es que no sé quién está detrás, pero lo descubriré. Esa noche decidí no irme a casa. Valeria se durmió en mi regazo e Isabel, agotada, cayó en un sueño intranquilo. Yo, en cambio, permanecí despierto, repasando cada rostro de mi pasado, cada rival, cada socio al que había dejado en la ruina. Eran muchos, demasiados. A medianoche, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje anónimo. Las mariposas no vuelan en invierno. Prepárate para enterrarlas. El corazón me dio un vuelco. Miré a Valeria, dormida, abrazada a su cuaderno lleno de dibujos. Aquella amenaza ya no era solo contra Isabel, era contra mi hija. Me levanté, salí al pasillo y llamé a Diego Morales, el investigador privado. Le conté lo sucedido. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo: Alejandro, esto es más grande de lo que imaginábamos. Ya confirmé que las transferencias al doctor Ramírez vienen de una sociedad fantasma registrada en España, y el apoderado utiliza las iniciales RF. El mundo se me derrumbó un poco más. Mi apellido, mi propia sangre. Necesito un nombre, susurré. Pero escucha bien, protege a tu hija. Puede que no solo busquen destruirte, sino arrebatártela. Colgué con el pulso acelerado. Regresé a la habitación y vi a Isabel y a Valeria dormir. Una fragilidad inmensa lo cubría todo. Y en ese instante juré que nadie les pondría un dedo encima, aunque tuviera que enfrentarme a mi propia familia. El pitido del monitor marcaba el ritmo de la noche. Afuera, la tormenta no cesaba. Y yo entendí que la verdadera batalla no sería en los tribunales ni en las juntas de negocios, sino en cada respiración de Isabel y en cada lágrima de Valeria. Me prometí que esta vez no huiría. No importaba quién estuviera detrás. No importaba si debía derrumbar mi propio mundo para salvar el de ellas. El amanecer llegó sin que yo hubiera pegado un ojo. Me quedé sentado junto a la ventana del hospital, viendo cómo la lluvia golpeaba los cristales con furia. Sentía que cada gota era un recordatorio de lo frágil que se había vuelto todo mi mundo. Valeria dormía todavía, enroscada en la silla, mientras Isabel abría lentamente los ojos, pálida pero más tranquila. ¿Has pasado la noche en vela otra vez?, me preguntó con un hilo de voz. Asentí. No tenía sentido ocultarlo. No puedo dormir, Isa, no después de todo lo que descubrimos anoche. Ella me apretó la mano. Alejandro, si todo esto es tan oscuro como dices, tal vez deberías detenerte. No quiero que arriesgues tu vida por mí. Sus palabras fueron como un puñal. ¿Cómo podía explicarle que ya no se trataba solo de ella o de mí, sino de nuestra hija? Esa niña que había enfrentado la lluvia y el miedo para traerme una carta. Esa pequeña a la que jamás volvería a fallar. No voy a detenerme. Quien quiera que esté detrás de esto va a pagar caro por meterse con mi familia. Respondí con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Fue entonces cuando Carmen entró apresuradamente. Llevaba en la mano una carpeta que parecía arder.
Señor Mendoza, Diego me envió estos documentos de madrugada. Dice que debe verlos cuanto antes. Tomé la carpeta y comencé a leer. Lo que descubrí me heló la sangre. Registros bancarios, transferencias a paraísos fiscales, contratos firmados con nombres falsos, y en cada hoja se repetía el mismo detalle, las iniciales RF. Pero lo más brutal fue la última fotografía. Mi hermano, Ricardo Fernández, bajando de un coche negro frente a una de las oficinas fantasma en Madrid. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar. Ricardo, mi propio hermano, el mismo que había jurado nunca volver a tener contacto conmigo después de la muerte de nuestro padre, el mismo al que yo había considerado perdido, estaba detrás de todo. Alejandro, ¿qué ocurre?, preguntó Isabel notando mi palidez. No supe cómo responderle. Una mezcla de rabia y tristeza me atravesaba. Recordé los días de infancia, cuando corríamos juntos por la hacienda familiar, cuando jurábamos que nada nos separaría. ¿En qué momento ese juramento se convirtió en odio? Carmen bajó la voz. Señor, Diego cree que Ricardo no actúa solo. Alguien más lo respalda, alguien con acceso directo al hospital. Me llevé las manos a la cara, intentando pensar con claridad. Ricardo había sido siempre el más resentido, convencido de que nuestro padre lo había dejado en segundo plano. Yo heredé la mayoría de las acciones de la empresa, y él lo vivió como una traición. Ahora entendía, su venganza había madurado durante años. Carmen bajó la voz. Señor, Diego cree que Ricardo no actúa solo. Alguien más lo respalda, alguien con acceso directo al hospital. Me llevé las manos a la cara, intentando pensar con claridad. Ricardo había sido siempre el más resentido, convencido de que nuestro padre lo había dejado en segundo plano. Yo heredé la mayoría de las acciones de la empresa, y él lo vivió como una traición. Ahora entendía, su venganza había madurado durante años. Valeria se despertó en ese instante, frotándose los ojos. «Papá, ¿por qué estás triste?». La abracé con fuerza, respirando su aroma a inocencia. «No estoy triste, pequeña. Estoy pensando en cómo protegerte a ti y a mamá». Ella me miró con esos ojos verdes idénticos a los de Isabel. «Yo confío en ti. Siempre nos proteges». Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Me levanté, tomé el teléfono y marqué a Diego. «Necesito localizar a Ricardo de inmediato. Y escucha bien, no quiero que la policía se acerque todavía. Si es mi hermano, esta guerra debo enfrentarla yo primero». Diego dudó unos segundos antes de responder. «Está bien, pero no lo haga solo. Este hombre ya ha demostrado que no tiene límites». Colgué y miré a Isabel, que me observaba en silencio. Sus labios temblaban, pero no dijo nada. Yo entendí ese silencio. Era miedo. Miedo a que la oscuridad que nos rodeaba me arrastrara también. Me acerqué a ella y susurré. «No voy a dejar que Ricardo destruya lo que hemos recuperado, te lo prometo». En mis entrañas ardía una certeza. La batalla acababa de cambiar de escenario. Ya no era una lucha contra un hospital corrupto o contra un médico vendido. Era una guerra entre hermanos, una guerra que solo podía terminar con uno de los dos. El reloj marcaba las 9 de la mañana, y yo sabía que el tiempo para salvar a Isabel, proteger a Valeria y enfrentar a Ricardo se agotaba con cada segundo que pasaba. La noticia de que mi propio hermano Ricardo estaba detrás de todo me dejó tambaleando, como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Durante años pensé que su ausencia era simplemente fruto del orgullo y la distancia. Jamás imaginé que esa ausencia se estaba convirtiendo en un odio que hoy amenazaba con destruir lo poco que yo amaba.
Pasé toda la mañana reuniendo fuerzas y estrategias. Hablé con Diego varias veces. Me confirmó que Ricardo se movía entre Ciudad de México y Madrid, usando identidades falsas y testaferros. Tenía dinero, contactos y, lo peor, un conocimiento profundo de mis debilidades. Al mediodía, mientras Isabel dormía después de un nuevo chequeo, Carmen entró con su rostro preocupado. Alejandro, acaban de llamar al despacho. Alguien envió un mensaje cifrado. Si quieres a tu hija a salvo, ven solo esta noche al viejo almacén de Tacuba. Sentí que el aire se congelaba. Me levanté de golpe y el corazón comenzó a latir como un tambor. Valeria estaba en el hospital, bajo la vigilancia de Carmen y 2 enfermeras de confianza, pero ese mensaje dejaba claro que Ricardo podía acercarse a ella cuando quisiera. Me debatí entre ir o no. Podría ser una trampa mortal, pero también era la única oportunidad de mirarlo a los ojos y exigirle respuestas. Recordé la promesa que le hice a mi hija, protegerla siempre. Eso significaba enfrentar el peligro directamente, aunque mis rodillas temblaran. Esa tarde preparé todo en silencio. Guardé en mi chaqueta una pistola que no tocaba desde hacía años, reliquia de una época oscura en los negocios. También escribí una carta breve para Isabel y Valeria, por si acaso no volvía. Perdón por mis errores, lucho por ustedes hasta el último aliento. La doblé y la dejé en la mesa de la habitación. Cuando cayó la noche, salí del hospital sin decir nada. El viejo almacén de Tacuba era un lugar abandonado desde hacía más de 20 años, recuerdo de una era industrial que se pudría entre escombros. El trayecto en coche se me hizo eterno. Cada semáforo parecía un juicio, cada sombra en la calle un presagio. Al llegar, estacioné a unos metros. El silencio era absoluto, solo roto por el ladrido lejano de un perro. Empujé la puerta metálica, oxidada y pesada. El chirrido me atravesó los nervios. Dentro, el lugar estaba en penumbra, con el suelo cubierto de polvo y papeles viejos. Entonces escuché su voz. Siempre supe que un día vendrías a buscarme, hermano. De las sombras emergió Ricardo. Estaba más envejecido de lo que recordaba, con barba descuidada y ojos encendidos por un fuego que no era de vida, sino de rencor. Vestía un traje oscuro, elegante, pero en su mirada no había dignidad, solo veneno. ¿Por qué, Ricardo?, pregunté, conteniendo mi furia. ¿Por qué atacar a Isabel, a Valeria? Ellas no tienen culpa de nada. Él soltó una carcajada amarga. ¿Nada? Ellas son tu redención, Alejandro, tu segunda oportunidad. ¿Y yo? ¿Dónde estuvo mi segunda oportunidad cuando papá te dejó todo? ¿Dónde estuvo mi lugar en esta familia? Intenté acercarme, pero levantó una mano advirtiéndome: no des un paso más. Esta noche no he venido a escuchar tus excusas, sino a mostrarte lo que significa perderlo todo, como yo lo perdí. Entonces señaló hacia un rincón del almacén. Allí, bajo una luz tenue, vi una pequeña silueta, Valeria. Estaba atada a una silla, con la boca cubierta por un pañuelo. Sus ojos verdes brillaban de terror. «¡No!», grité, sintiendo cómo mi corazón se desgarraba. Ricardo sonrió cruelmente. «Ahora entiendes. Si quieres salvarla, tendrás que enfrentarme». El mundo se volvió un túnel oscuro. Todo mi ser se concentró en ese instante, mi hija, mi hermano y un odio que se había convertido en tragedia familiar. No sabía cómo terminaría esa noche, pero algo dentro de mí ardía con la certeza de que no permitiría que nadie, ni siquiera mi propia sangre, destruyera a quienes amaba. Respiré hondo y avancé hacia él. El momento en que vi a Valeria atada fue como un cuchillo atravesándome el pecho.
Sus ojos verdes, idénticos a los de Isabel, me miraban suplicando sin palabras. Su cuerpecito temblaba, y cada estremecimiento suyo me arrancaba un pedazo de alma. Me giré hacia Ricardo, intentando contener la furia que me devoraba. «Déjala ir, hermano. Esto es entre tú y yo». Él negó con una calma perturbadora. «Siempre tan noble cuando ya es demasiado tarde. ¿Sabes qué, Alejandro? Lo que más odio de ti no es tu dinero ni tu poder. Es esa facilidad para hacer creer a todos que eres el héroe. Pero yo te conozco, yo sé de qué estás hecho». Me acerqué un paso, midiendo cada movimiento. «Entonces demuéstrame que aún queda algo de sangre familiar en ti. Ella es una niña, Ricardo, tu sobrina». Un destello cruzó por sus ojos. Por un instante pensé que dudaría, pero enseguida endureció su rostro. Una sobrina que simboliza todo lo que me arrebataron. Mientras yo me pudría en la sombra, tú formabas una familia en secreto, y ahora esperas que la respete. El silencio se volvió insoportable. Decidí arriesgarme. «Si lo que quieres es venganza, tómala conmigo. Dispárame, destrúyeme, pero no toques a Valeria». Ricardo rió, un sonido hueco que resonó en las paredes vacías. «¿Dispararte? No, hermano, eso sería demasiado rápido. Prefiero que vivas lo mismo que yo, la impotencia de ver cómo te arrancan lo que amas sin poder evitarlo». Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. «No voy a permitirlo». Avancé de golpe, y en ese instante escuché un crujido metálico. Miré hacia arriba y vi que, desde el techo, colgaba un viejo gancho oxidado. Ricardo lo había preparado, un mecanismo improvisado que podía caer sobre Valeria. Me lancé hacia ella justo cuando Ricardo jaló una cuerda. El gancho se precipitó con violencia. Logré cubrirla con mi cuerpo. El hierro chocó contra el suelo a centímetros de su pierna. El estruendo levantó polvo y un grito ahogado escapó de Valeria bajo la mordaza. «¡Basta!», rugí, volteándome hacia Ricardo. Él ya tenía una pistola en la mano, apuntándome directamente al pecho. «Sabía que lo arriesgarías todo por ella. Por eso eres tan predecible», dijo con veneno en la voz. Mi corazón martillaba. Pensé en Isabel, sola en el hospital, sin saber que nuestra hija estaba en manos de un monstruo. Pensé en Carmen, que seguramente ya sospechaba de mi ausencia. Y sobre todo, pensé en Valeria, que confiaba en mí con una fe absoluta. «Si aprietas ese gatillo, no solo acabarás conmigo», le dije despacio, «también destruirás cualquier rastro de humanidad que te quede. Eso es lo que quieres llevar contigo a la tumba». Por primera vez vi un temblor en su mano, pero lo disimuló con otra risa amarga. «No intentes manipularme, Alejandro. Yo no soy esa niña ingenua que todavía cree en ti». Entonces escuché algo inesperado, una voz pequeña, temblorosa, pero llena de valentía. Valeria había logrado soltarse un poco la mordaza y murmuró: «Tío, no lo hagas». El tiempo pareció detenerse. Ricardo la miró, y en su mirada apareció un brillo extraño, casi humano. Ella continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas: «Mamá dice que las familias pueden pelear, pero que el amor siempre gana si queremos. ¿Tú no quieres ser mi familia?». Ese instante fue eterno. Yo no me moví, temiendo que cualquier palabra rompiera aquel frágil hilo. Ricardo bajó un poco el arma, sus labios temblaron. Parecía un niño perdido por un momento, pero enseguida apretó los dientes, volviendo a la dureza. «Ya es demasiado tarde, Valeria.
Mucho antes de que nacieras, ya era demasiado tarde, susurró. Entonces, de repente, se escucharon pasos rápidos en el exterior. Ricardo se tensó, girando la cabeza. Era Diego y 2 agentes encubiertos que yo había llamado de emergencia antes de venir. El eco de sus botas en el suelo del almacén anunció que el tiempo de juegos había terminado. Ricardo me lanzó una mirada cargada de odio y desesperación. «Traidor», escupió, y apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno. El estruendo del disparo me dejó sordo por un instante. Todo ocurrió tan rápido que mis ojos tardaron en procesar lo que veía. Sentí el aire cortado a mi lado, un silbido mortal que casi rozó mi piel. Luego, un grito desgarrador llenó el almacén. Giré la cabeza y vi a Diego caer al suelo, sujetándose el hombro ensangrentado. El proyectil no era para mí, sino para quien había entrado en el peor momento. Mi hermano Ricardo aprovechó la confusión para retroceder, buscando otra salida, pero yo me lancé contra él con una furia que me quemaba por dentro. Caímos al suelo, rodando entre polvo y escombros. La pistola se deslizó varios metros. Luchamos cuerpo a cuerpo, como 2 animales salvajes que compartían la misma sangre, pero que ya no reconocían lazos. Sus puños golpearon mi rostro con fuerza. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Yo respondí con la misma violencia, descargando años de rabia y traición acumulada. «Todo esto por un testamento», grité entre golpes. «¿Por qué convertirlo en odio contra una niña, contra Isabel?» Ricardo bufaba como un toro acorralado. «Porque tú me lo quitaste todo. Tú eras el hijo perfecto y yo la sombra. ¿Cómo esperabas que viviera con eso?» Lo sujeté por la camisa, apretando con toda mi fuerza. «No te lo quité yo, Ricardo. Fuiste tú quien eligió desaparecer, quien se dejó manipular por buitres que aprovecharon tu dolor». Durante unos segundos vi vacilar sus ojos. Allí, bajo la rabia, todavía quedaba algo del niño que corría conmigo en los campos de Jalisco. Pero enseguida me empujó con violencia, logrando liberarse. Corrió hacia la pistola. El tiempo pareció ralentizarse. Valeria gritó «¡Papá!» con un terror que desgarró mi corazón. Me levanté de golpe, mis músculos ardiendo, y me lancé antes de que sus dedos alcanzaran el arma. Lo derribé contra el suelo, y esta vez no le di respiro. Con mi rodilla sobre su pecho, lo inmovilicé. Su respiración era agitada, sus ojos enrojecidos. Entre jadeos, escupió: «Mátame si quieres, pero nunca tendrás paz». Sentí su corazón latir bajo mi rodilla. Tenía poder para acabar todo allí mismo, con un solo movimiento. Pero al mirar a Valeria, con lágrimas brillando en su rostro, entendí que no podía convertirme en aquello que tanto odiaba. Lo sujeté con más fuerza y grité a los agentes que entraban: «Llévenselo, que responda ante la justicia, no ante mis manos». 2 hombres corrieron, esposaron a Ricardo mientras él se debatía como un animal furioso. Me levanté, exhausto, con la ropa cubierta de polvo y sangre. Valeria corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. La abracé con toda la fuerza que me quedaba. «Ya pasó, pequeña, ya pasó», susurré, aunque dentro de mí sabía que nada había pasado aún, que la herida era demasiado profunda. Diego, herido, se apoyaba contra una columna. Corrí hacia él. «Resiste, hermano, resiste». Él sonrió débilmente. «Tranquilo, es solo el hombro. He visto cosas peores, pero tu hermano…» Me miró con seriedad. «No confíes en que la cárcel lo detenga para siempre».
Mientras los agentes se llevaban a Ricardo, gritando maldiciones y amenazas, yo cargué a Valeria en brazos. Su cuerpo temblaba, pero sus pequeños brazos rodeaban mi cuello con una fuerza que me devolvía aliento. Salimos del almacén y el aire fresco de la madrugada me golpeó en el rostro. Cerré los ojos unos segundos. La batalla había terminado allí, pero la guerra aún estaba lejos de acabar. Ricardo ya no era solo mi hermano, se había convertido en mi sombra más peligrosa. Y yo sabía que aunque esa noche lo hubiera entregado a la justicia, su odio aún no estaba enterrado. Cuando crucé nuevamente las puertas del hospital, sentí que cada paso pesaba como si llevara un yugo invisible sobre los hombros. El eco de aquel disparo seguía retumbando en mis oídos, y aunque Ricardo estaba ya bajo custodia, su sombra permanecía adherida a mí como una mancha imborrable. Valeria se aferraba a mi cuello, agotada por el miedo, con los ojos rojos de tanto llorar. Carmen me recibió en la entrada, con el rostro desencajado. «¿Está bien, señor? ¿Qué pasó?» La miré fijamente, sin detener mis pasos. Lo suficiente como para que Valeria siga conmigo. Ricardo ya no puede hacerle daño, por ahora. Ella asintió, pero en sus ojos había más preguntas de las que se atrevía a pronunciar. Caminamos juntos por los pasillos iluminados con esa luz blanca y fría que nunca trae buenas noticias. Cada rincón olía a desinfectante y a incertidumbre. Al llegar a la habitación de Isabel, sentí cómo la tensión me apretaba el pecho. Abrí la puerta con cautela. Allí estaba ella, recostada, conectada a sueros y monitores. Su piel había recuperado algo de color gracias al nuevo tratamiento, pero su fragilidad me golpeó con fuerza. No pude evitar pensar en lo cerca que había estado de perderlo todo esa noche. Valeria corrió hacia la cama y se abrazó con cuidado al cuerpo de su madre. «Mamá, papá volvió», susurró entre sollozos. Isabel levantó la mano, acariciando el cabello de la niña. Su mirada se dirigió a mí, y en ella había un mar de preguntas. Me acerqué despacio, tomé su mano y se la besé con suavidad. Ricardo intentó llevarse a Valeria, y casi lo consigue, pero ya está en manos de la policía. Mi voz temblaba, cargada de rabia contenida. Isabel cerró los ojos unos segundos, como si la noticia le atravesara el alma. «Tu hermano, siempre supe que no había desaparecido del todo. El odio consume más que la enfermedad, Alejandro». Me senté junto a ella, incapaz de apartar mis ojos de su rostro cansado. «No dejaré que él ni nadie más te robe lo que te queda de vida. Te lo prometí, Isabel, y cumpliré». La doctora Beltrán entró en ese momento con el expediente en la mano. «Buenas noticias dentro de lo que cabe», dijo con un tono más firme. «El organismo de Isabel está respondiendo a la desintoxicación. Si continuamos así, en 2 semanas podría estar lo suficientemente estable para iniciar el tratamiento en la clínica de Madrid». Un rayo de esperanza atravesó mi oscuridad. Asentí con fuerza. «Haga lo que sea necesario. Dinero no falta, doctora, pero tiempo sí nos falta». Valeria levantó la cabeza, con las mejillas aún húmedas. «Mamá, ¿se va a poner bien, papá?». La miré fijamente, obligándome a sonreír aunque por dentro ardía de miedo. «Sí, pequeña, vamos a luchar juntos y mamá saldrá adelante». Esa promesa no era solo para tranquilizarla, era la cuerda que me mantenía en pie. Sabía que la guerra con Ricardo aún no había terminado, que él tenía recursos y contactos suficientes para seguir dañándonos incluso desde la cárcel. Pero al mismo tiempo comprendí algo: ya no estaba solo. Ahora tenía a Isabel, que pese a su debilidad irradiaba más valentía que cualquiera. Tenía a Valeria, cuya inocencia era la brújula que me recordaba el camino correcto.
y tenía a Carmen y a Diego, herido pero vivo, dispuestos a seguir a mi lado. Me incliné sobre Isabel y susurré: no habrá poder ni venganza que destruya lo que estamos construyendo. No otra vez. Ella abrió los ojos, con lágrimas contenidas que no eran de dolor, sino de esperanza. En ese instante, entendí que la verdadera batalla ya no estaba en los tribunales ni en las calles, sino en aferrarnos con uñas y dientes a la vida, al amor y a la posibilidad de un futuro juntos. Y esa era una guerra que estaba dispuesto a ganar. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y desvelo. Mientras Isabel respondía poco a poco al tratamiento, yo no podía apartar de mi mente el rostro de Ricardo, ni la sonrisa cruel que me lanzó al ser esposado. Sabía que para él la cárcel no era un final, apenas un escenario más donde seguir jugando su partida. En mi oficina del hospital improvisé un centro de operaciones, papeles, llamadas internacionales, abogados, especialistas. Cada minuto era crucial. La doctora Beltrán coordinaba con la clínica de Madrid, donde Isabel recibiría la terapia experimental. El traslado debía ser discreto, rápido, sin margen para interferencias. Carmen entraba y salía del despacho como una sombra fiel. Una mañana llegó con un sobre cerrado. «Señor Alejandro, esto acaba de llegar por mensajería privada. No tiene remitente». Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja mecanografiada con un mensaje breve. «Un hermano puede estar tras las rejas, pero la sangre derramada siempre encuentra caminos. No confíes en nadie». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había firma, pero no hacía falta. Era la forma de Ricardo, su manera de recordarme que aunque encerrado, seguía presente en cada respiración nuestra. Esa noche, mientras velaba junto a Isabel, le conté lo sucedido. Ella escuchó en silencio, con la mirada fija en el techo blanco. «Alejandro, él nunca dejará de perseguirnos, pero no podemos vivir con miedo eterno. Si vamos a Madrid, debemos hacerlo con fe, no huyendo como fugitivos». Tomé su mano. «No te preocupes por nada, pondré seguridad en cada paso. He contactado con 2 hombres de confianza que nos escoltarán en el viaje. Nadie volverá a tocarte, ni a ti ni a Valeria». Isabel me sonrió débilmente. «La verdadera seguridad está aquí», me dijo, llevándose la mano al pecho. «Mientras estemos juntos, ninguna sombra podrá vencernos». Me quedé mirándola largo rato. A veces olvidaba que detrás de su fragilidad había una fortaleza que me sostenía más que todos los planes que pudiera trazar. Pero la paz duró poco. Al amanecer del 4.º día, Diego entró en la habitación con el brazo aún vendado. Su rostro era serio. «Alejandro, necesitamos hablar». Salimos al pasillo. «He estado investigando los movimientos de Ricardo en la prisión», dijo en voz baja. «Tiene a varios guardias comprados y contactos que siguen sus órdenes afuera. Lo que pasó en el almacén no fue un golpe improvisado. Era parte de algo más grande». Me tensé. «¿Algo como qué?» «Hay rumores de que contrató a gente en el extranjero, no para atacarte directamente, sino para interceptar el traslado de Isabel». Mis puños se cerraron instintivamente. El aire del pasillo se volvió más denso. «¿Quieres decir que incluso en otro país puede alcanzarnos?» «Exacto. Y si tiene razón, la ruta al hospital en Madrid no será tan segura como pensamos». Volví a la habitación con el corazón golpeando fuerte. Vi a Isabel dormir plácidamente y a Valeria acurrucada a su lado, como un pequeño ángel guardián. Y sentí una mezcla de rabia y ternura. Si Ricardo cree que puede arrebatármelas de nuevo, se equivoca. Esta vez estoy preparado. Esa misma noche convoqué a mi equipo más cercano. A partir de hoy, nada de llamadas sin verificar, nada de visitas no registradas. Carmen, tú y Diego estarán a cargo de la logística. Yo me encargaré de asegurar la salida del país. Todos asintieron en silencio, conscientes de la gravedad. De pronto, entendí algo.
La verdadera guerra no estaba en los tribunales ni en los golpes, sino en cada decisión que tomáramos. Ricardo ya no era solo un enemigo personal, era la representación de todo lo que había permitido crecer dentro de mí durante años: miedo, ambición, orgullo. Y ahora debía vencerlo no solo afuera, sino dentro de mí. Miré a Isabel y Valeria dormidas, y me juré en silencio: aunque el mundo entero se ponga en contra, yo las llevaré a salvo. Y si hace falta, daré mi vida para lograrlo. El día del traslado llegó más rápido de lo que esperaba. En el aire se respiraba una mezcla de esperanza y peligro. Desde la madrugada, el hospital estaba rodeado de discreta seguridad privada contratada por mí, hombres que conocía desde hacía años y que jamás me habían fallado. Aún así, mi pecho ardía con la sospecha de que algo podía salir mal. Valeria se levantó antes del amanecer, con su pequeña mochila en la espalda y los ojos brillando entre miedo y emoción. ¿De verdad iremos a Madrid, papá?, preguntó mientras me tomaba de la mano. La abracé fuerte. Sí, hija, allá tu mamá recibirá la ayuda que necesita. Isabel, más débil pero determinada, fue acomodada en una camilla especial. La doctora Beltrán supervisaba cada detalle del traslado. Debemos mantenerla estable durante el vuelo, sin sobresaltos, me advirtió con tono firme. Asentí. Había alquilado un avión privado para evitar riesgos, con ruta directa a España. No quería aeropuertos llenos de curiosos ni retrasos burocráticos que dieran tiempo a Ricardo para mover sus hilos desde la sombra. Todo parecía bajo control hasta que subimos a la ambulancia, que nos llevaría al hangar. Fue entonces cuando lo sentí. Esa incomodidad silenciosa, esa mirada insistente de un chofer suplente que no reconocía. Me incliné hacia Diego, que estaba sentado frente a mí. ¿Verificaste a este hombre?, pregunté en voz baja. Diego frunció el ceño. No, pensé que era parte del equipo de la clínica. El motor arrancó y las sirenas abrieron paso entre el tráfico. Afuera, la ciudad parecía indiferente a nuestro pequeño drama, como si millones de vidas pudieran seguir girando sin notar que la nuestra estaba en un hilo. De pronto, la ambulancia tomó un desvío inesperado. No era la ruta acordada. Mi corazón se aceleró. «¡Detente!», ordené con voz dura. El chofer no respondió, aceleró más. Diego sacó su pistola, pero antes de disparar, otro vehículo nos cerró el paso desde adelante. El frenazo fue brutal. Valeria gritó. Isabel se quejó de dolor. En segundos, 2 hombres armados se acercaron a la puerta trasera. Todo ocurrió como en cámara lenta. El chirrido de los frenos, el golpe metálico de armas contra la carrocería, la respiración agitada de mi hija. «¡Atrás todos!», gritó Diego, apuntando con firmeza. Uno de los hombres intentó abrir la puerta, pero yo me lancé contra ella desde adentro, cerrándola con mi propio peso. El impacto me sacudió el hombro, pero no me moví. Sentí la furia hervir en mis venas. «¡Quieren a Isabel!», grité. «¡No dejen que la toquen!». Los segundos parecieron eternos hasta que escuché sirenas de verdad, esta vez de la policía. Carmen, que nos seguía en otro coche, había dado la alarma. Los atacantes, al ver la llegada de refuerzos, huyeron rápidamente, perdiéndose entre callejones. El chofer de la ambulancia fue reducido por los agentes. En su bolsillo encontraron un sobre con dinero y una nota que decía simplemente: «Entrega a la mujer, el resto no importa». Ricardo. Su sombra estaba otra vez allí, recordándome que ni la cárcel podía contenerlo. Apreté la mano de Valeria, que lloraba sin consuelo, y le prometí: «Nadie nos detendrá, pequeña, nadie». Reanudamos el trayecto, esta vez con escolta oficial. El hangar apareció al horizonte como un oasis después de un desierto de miedo. Cuando subimos al avión y cerraron las puertas, sentí por primera vez en horas un respiro verdadero. Mientras Isabel era acomodada y Valeria se dormía agotada en mi regazo, miré por la ventanilla la ciudad que dejábamos atrás.
mi tierra, mi origen, y también el escenario de todas las batallas que me habían roto y transformado. Sabía que el vuelo a Madrid no sería el final, sino apenas el inicio de una nueva etapa. Pero también sabía algo más. Ya no huíamos, estábamos avanzando hacia una esperanza real. Y aunque Ricardo aún moviera hilos desde las sombras, yo también tenía mis propias cartas por jugar. El rugido de los motores anunció el despegue. Sentí cómo el avión privado se elevaba, alejándonos de México, de los pasillos fríos del hospital y de las calles que casi nos arrebataban a Isabel. Por primera vez en días, Valeria sonreía un poco, con la cara pegada a la ventanilla, fascinada por las luces de la ciudad que se encogían bajo nosotros. «Mira, papá, parecen estrellas cayendo», susurró con voz adormilada. La abracé fuerte, agradecido por esa inocencia que aún resistía a todo el horror. Isabel, en cambio, estaba pálida, conectada a sueros portátiles y monitores adaptados al vuelo. La doctora Beltrán ajustaba los equipos sin descanso. «La presión arterial está estable, pero debemos mantenerla en reposo absoluto», me dijo con firmeza. «Cada hora cuenta». Asentí, aunque por dentro me consumía el miedo. Miraba el horizonte oscuro por la ventanilla, sabiendo que el verdadero peligro no había quedado atrás. Ricardo tenía contactos en Europa, y si había ordenado un ataque en pleno corazón de la ciudad, nada le impediría intentarlo a miles de metros sobre el mar. Decidí mantenerme alerta. Revisé a los 2 escoltas de confianza que viajaban con nosotros, sentados al fondo de la cabina. Conocía sus rostros, sus historias, y sin embargo, una voz interior me susurraba que no debía confiar ni siquiera en mi propia sombra. Pasaron 2 horas tranquilas. Valeria se durmió en mi regazo. Su respiración acompasada me daba fuerzas. Isabel dormitaba entrecortada, con la frente perlada de sudor. Yo me mantenía despierto, con los ojos fijos en la puerta de la cabina, como si de allí fuera a salir el próximo enemigo. Y entonces ocurrió. Un pitido agudo rompió el silencio. La doctora Beltrán revisó los monitores y palideció. «Está entrando en crisis», gritó. «Necesito más oxígeno ya». Salté de inmediato para ayudarla. El monitor cardíaco mostraba picos irregulares. La respiración de Isabel se volvió agitada. Su cuerpo temblaba. Valeria despertó sobresaltada por el ruido y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su madre retorcerse de dolor. «¡Mamá!», gritó, aferrándose a mi brazo. Intenté mantener la calma. La doctora buscaba desesperada una inyección entre los maletines médicos. «Dame luz, Alejandro, rápido». Encendí la lámpara portátil y sostuve la cabeza de Isabel, que se arqueaba con cada espasmo. El sudor empapaba su frente y sus labios murmuraban palabras inconexas. Entonces vi algo extraño. La bolsa de suero conectado al catéter tenía un color ligeramente turbio, distinto al de antes. Una sospecha helada me atravesó. «Doctora, revise el suero», exclamé. Ella lo tomó, frunció el ceño y soltó un insulto ahogado. «Dios mío, esto está adulterado». El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Habíamos revisado todo antes de salir del hospital. ¿Quién lo había cambiado? Miré de inmediato a los escoltas al fondo de la cabina. Uno de ellos desvió la mirada, rígido como una estatua. La doctora aplicó de inmediato un antídoto de emergencia y conectó una nueva bolsa limpia. Los espasmos de Isabel comenzaron a ceder poco a poco, aunque su pulso seguía débil. Valeria sollozaba sin control, y yo la abracé con un brazo mientras con el otro ayudaba a sostener el equipo. «Resiste, Isa, por favor, resiste», susurré, con la garganta cerrada. Cuando la crisis pasó, el silencio regresó a la cabina, pero ya nada era igual.
Caminé hasta el fondo y encaré a los 2 escoltas. ¿Quién fue?, pregunté, con una voz que helaba la sangre. Se miraron entre ellos, tensos. Uno, el más joven, empezó a sudar y bajó la mirada. El otro lo empujó con rabia. «Fuiste tú, maldito». El joven se derrumbó, balbuceando. Me ofrecieron dinero. Solo tenía que cambiar la bolsa antes del vuelo. No pensé que fuera a ser tan grave. Un rugido salió de mi pecho. Lo sujeté por la camisa y lo estampé contra la pared. Era la vida de mi esposa miserable, la vida de la madre de mi hija. Valeria me miraba con los ojos desorbitados, temiendo que yo mismo me convirtiera en un monstruo. Solté al traidor y lo lancé al suelo. Diego, que había insistido en viajar pese a su herida, se encargó de inmovilizarlo y confiscar su arma. La doctora Beltrán se acercó, aún agitada. «Alejandro, tu esposa está estable de nuevo, pero cualquier sobresalto podría ser fatal. Tenemos que llegar cuanto antes». Asentí, secándome el sudor de la frente. Me senté junto a Isabel y tomé su mano helada. Valeria se acurrucó a su lado, como si su pequeño cuerpo pudiera protegerla. Miré a través de la ventanilla hacia la oscuridad infinita sobre el Atlántico y supe con certeza que la guerra con Ricardo había cruzado fronteras. Él no descansaría, pero tampoco lo haría yo. El amanecer nos recibió sobre el Atlántico con un resplandor anaranjado que bañaba las nubes. Habíamos sobrevivido a la noche, pero mi corazón seguía latiendo con violencia, incapaz de confiar en que lo peor había quedado atrás. Isabel dormía profundamente, agotada por la crisis, mientras Valeria la observaba con los ojos abiertos de par en par, como si temiera que al cerrar los suyos todo volviera a derrumbarse. Cuando las ruedas del avión tocaron la pista de Madrid, sentí una mezcla de alivio y vértigo. España debía ser el comienzo de una esperanza, pero también sabía que la sombra de Ricardo podía alargarse hasta aquí. Los escoltas bajaron primero, asegurando el perímetro. Diego, pese a su herida, coordinaba cada movimiento. Una ambulancia privada nos esperaba en la pista. La doctora Beltrán supervisó la transferencia de Isabel con precisión milimétrica. Todo parecía bajo control, hasta que noté algo extraño. 2 hombres de traje, supuestamente del hospital receptor, se acercaban demasiado rápido, sin identificarse. «¡Deténganse!», grité. Los escoltas levantaron sus armas, y los hombres sorprendidos levantaron las manos. Carmen, siempre alerta, verificó sus credenciales. Eran auténticas, pero la intuición me decía que algo no encajaba. Quizá era paranoia, quizá no. Con Ricardo nada podía darse por sentado. El trayecto hasta la clínica fue tenso. Las calles de Madrid pasaban veloces ante la ventanilla, pero yo no veía paisajes, solo posibles emboscadas. Valeria, agotada, se quedó dormida con la cabeza en mi regazo. Yo acariciaba su cabello, repitiéndome en silencio que debía mantenerme firme. Al llegar a la clínica, un edificio moderno de paredes blancas y ventanales luminosos, el contraste con las noches de hospital en México era brutal. El equipo médico nos recibió con eficacia y respeto. Isabel fue instalada en una habitación privada, rodeada de máquinas más avanzadas y un personal que parecía realmente dispuesto a ayudar. Por un instante sentí que el peso se aligeraba. Pero solo fue un instante. Esa misma tarde, mientras la doctora Beltrán y los médicos españoles discutían el protocolo de inicio, recibí una llamada en mi móvil privado. El número estaba enmascarado. Contesté con cautela. Una voz metálica, distorsionada, me susurró. ¿De verdad creíste que cruzar el océano te salvaría? La sangre siempre encuentra caminos. Sentí un nudo en la garganta. Reconocí el eco de Ricardo en aquellas palabras, aunque la voz estuviera manipulada. Quise gritar, pero me contuve. No podía mostrar debilidad frente a mi hija, que jugaba en la esquina con unos muñecos que una enfermera le había regalado. Colgué sin responder, pero mi mente hervía. Ricardo estaba encerrado, sí, pero seguía tirando de hilos invisibles.
¿Cómo había logrado infiltrar a alguien en el hospital de Madrid tan rápido? Decidí redoblar las medidas. Diego colocó cámaras ocultas en la habitación. Carmen revisaba cada visita y cada medicamento. La doctora Beltrán no se separaba de Isabel ni un minuto. Vivíamos en una burbuja de vigilancia, y aún así el miedo respiraba en mi nuca. Por la noche, cuando todo parecía en calma, me quedé junto a la cama de Isabel. Ella abrió los ojos y me miró con esa mezcla de fragilidad y fuerza que me desarmaba. «Alejandro, no podemos vivir solo huyendo y sospechando», murmuró. «Si Ricardo quiere destruirte, lo hará siempre, aquí o en cualquier parte. Pero Valeria necesita un padre presente, no un soldado asustado». Sus palabras me golpearon. ¿Estaba sacrificando lo poco que nos quedaba de vida familiar en nombre de una guerra interminable? ¿O era precisamente esa guerra la única manera de conservarlas? Besé su mano con suavidad. «Te prometo que encontraré el equilibrio. No permitiré que el miedo nos arrebate lo que aún podemos construir». Ella sonrió débilmente y cerró los ojos. Yo me quedé velando su sueño, con la certeza de que Madrid no era un refugio, sino un nuevo campo de batalla. Y la primera jugada del enemigo ya había comenzado. Las horas en Madrid se alargaban como cuchillos. Isabel había logrado estabilizarse tras los primeros cuidados, pero yo no lograba relajarme. Cada vez que el monitor cardíaco emitía un pitido más fuerte, sentía que mi propio corazón se detenía. Valeria, aunque jugaba en silencio con sus muñecos, me observaba con esa mirada demasiado adulta para su edad. Sabía que algo oscuro seguía rondándonos. Esa noche, Diego llegó con el ceño fruncido. Cerró la puerta tras él y dejó sobre la mesa una carpeta sellada. «Alejandro, no te va a gustar lo que descubrí», dijo con voz baja. Abrí la carpeta y vi transcripciones de llamadas interceptadas en la prisión donde estaba Ricardo. Su voz, distorsionada pero inconfundible, dictaba órdenes a través de teléfonos contrabandeados. No hablaba de un solo ataque, sino de una red entera que había estado tejiendo durante años. Alejandro piensa que puede protegerlas con dinero y guardias, pero olvidó algo. Todo hombre tiene un precio. Yo ya pagué a los suyos. El frío me recorrió la espalda. Recordé el escolta traidor en el avión, la bolsa de suero adulterada. Ricardo no improvisaba, todo estaba orquestado. Diego continuó. «No solo busca intimidarte, planea arruinar tu reputación, destruir tus empresas, dejarte sin recursos para que no puedas costear el tratamiento de Isabel. Y lo peor, habla de una figura llamada el socio». Levanté la vista. ¿Quién demonios es ese? Alguien poderoso, en Europa. Ricardo lo menciona como si fuera su respaldo absoluto. Si él mueve piezas aquí, no importa que Ricardo esté en una celda en México, seguirá teniendo brazos largos. Cerré la carpeta con rabia, mis manos temblaban. La imagen de mi hermano, riendo desde las sombras, me quemaba por dentro. «Alejandro», intervino Carmen, que había escuchado en silencio, «no podemos enfrentarnos solos a esto. Necesitamos ayuda oficial, protección del Estado». Negué de inmediato. Si hacemos pública esta guerra, Isabel quedará en medio de un escándalo y Valeria será objetivo directo. No, esto debo resolverlo en silencio, como siempre lo hice. Mis palabras dejaron un silencio pesado. Miré a través de la ventana. Madrid brillaba en la noche, indiferente a nuestra tormenta. Más tarde, cuando todos se marcharon, me quedé junto a Isabel. Ella despertó brevemente, con los ojos empañados. «¿Estás cambiando, Alejandro?», murmuró. «Ya no eres el hombre frío que conocí, pero tampoco puedes cargar con todo solo». Apreté su mano. «No me queda opción, Isa. Si cedo, él gana, y no puedo dejar que gane».
Ella me acarició la mejilla con ternura. Prométeme que, pase lo que pase, no perderás tu alma en esta guerra. No supe qué responder, solo asentí, aunque en mi interior ardía un fuego que no conocía límites. Al amanecer recibí otro sobre anónimo en la clínica. Dentro había una fotografía, Valeria jugando en el jardín de Madrid tomada desde lejos. Al dorso, un mensaje escrito a máquina. Siempre sabré dónde están. El sobre cayó de mis manos. Sentí que la sangre me hervía. Miré a mi hija, inocente, riendo sin saber que alguien la observaba. En ese momento lo entendí. Ricardo no se conformaría con arruinarme. Quería quebrarme desde lo más profundo, arrebatándome la paz minuto a minuto. Me acerqué a la ventana, con el corazón encendido de furia y promesa. Muy bien, hermano, pensé. Si quieres guerra, la tendrás. Pero esta vez yo dictaré las reglas. El mensaje anónimo seguía sobre la mesa, como una daga clavada en mi conciencia. No era solo una advertencia, era una declaración de poder. Ricardo quería demostrarme que, aún desde la cárcel, podía tocar lo más sagrado de mi vida. Pero lo que me inquietaba aún más era esa sombra que cernía detrás de él, el socio. Diego apareció temprano en la clínica. Sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que había pasado la noche entera conectando hilos. Alejandro, tenemos un nombre. Contuve el aliento. Se llama Armando Salvatierra, dijo en voz baja, como si la sola mención pudiera invocar su presencia. Empresario gallego, dueño de varias constructoras y con lazos turbios con la política europea. Ha estado investigado por lavado de dinero, pero nunca lo atraparon. El nombre me sonaba. Recordé cenas de gala en Madrid donde ese hombre, elegante y carismático, se paseaba como si fuera dueño de la ciudad. Yo lo había saludado alguna vez, sin imaginar que años después estaría conspirando contra mi familia. ¿Y qué gana él aliándose con Ricardo?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Diego me entregó un dossier. Fotografías, contratos, correos interceptados. Tu empresa de inversión está negociando proyectos en Latinoamérica, Alejandro. Territorios donde Salvatierra quiere expandirse. Si te elimina de la ecuación, Ricardo se queda con tu parte de la herencia y él obtiene el control financiero. El rompecabezas encajaba. Mi propio hermano había vendido nuestra sangre a cambio de poder y dinero. Esa tarde, mientras Isabel descansaba, recibí una llamada inesperada. Una voz grave, modulada electrónicamente, habló al otro lado. Señor Mendoza, soy un amigo de la familia Salvatierra. Le aconsejo retirarse de sus negocios en México si quiere que su esposa viva lo suficiente para ver crecer a su hija. Colgué con la garganta seca. El ataque ya no era un rumor, estaba en marcha. Me encerré en mi despacho improvisado en la clínica. Abrí los expedientes, repasé cada documento, cada conexión. La rabia me consumía, pero debajo de ella crecía una claridad fría. Ya no bastaba con reaccionar, tenía que golpear primero. Esa noche convoqué a Diego y a Carmen. Les mostré el dossier de Salvatierra. No podemos esperar a que ellos den el próximo paso. Vamos a exponerlo. ¿Exponerlo?, preguntó Carmen. Ese hombre controla jueces, prensa, políticos. Entonces iremos más allá, respondí. Tengo contactos en Bruselas, en organismos internacionales. Si mostramos pruebas de que está financiando operaciones ilegales con Ricardo, lo pondremos bajo la lupa de la Unión Europea. Diego asintió, aunque su mirada estaba cargada de duda. Es un riesgo enorme, Alejandro, y en cuanto empieces, no habrá marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Horas después, mientras redactábamos el informe, recibí otro sobre bajo la puerta. Dentro, una sola foto.
Isabel dormida en su cama de hospital. Al reverso, la frase, «Ni las paredes blancas te protegerán». El miedo se transformó en fuego. Corrí a la habitación. Ella seguía allí, intacta, respirando con calma. Pero alguien había estado lo suficientemente cerca como para tomar esa fotografía sin ser detectado. Esa noche no dormí. Me quedé sentado junto a Isabel, con la mano sobre la suya, observando cada sombra que se movía en el pasillo. Sentía que la guerra se estrechaba como un lazo alrededor de mi cuello. Pero en medio del silencio juré algo. No solo salvaría a Isabel y a Valeria, también derribaría el imperio de Salvatierra y acabaría con la influencia de Ricardo para siempre. Y en ese juramento nació otra versión de mí mismo. No el hombre frío que firmaba despidos desde una torre, sino alguien dispuesto a ensuciarse las manos, a entrar en las sombras donde ellos operaban. El amanecer llegó con un plan claro en mi mente. Si querían guerra, la tendrían, y no sería yo quien perdiera. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. El sol entraba tímido por las ventanas de la clínica, pero en mi interior había una tormenta que no pensaba calmarse. Pasé la noche junto a Isabel, observando cada respiración suya, y cuando abrí los ojos, supe que había llegado el momento de dar el primer golpe. Diego llegó puntual, con café en la mano y las ojeras de un hombre que llevaba días sin dormir. Carmen lo seguía, cargando una carpeta más gruesa que cualquiera de las que habíamos reunido antes. Cerramos la puerta de la sala y extendí los documentos sobre la mesa. «Hoy empezamos», dije sin rodeos. «Si Salvatierra y Ricardo creen que pueden manipular mi vida, ahora verán de lo que soy capaz». Diego abrió la carpeta. Allí estaban los registros de transferencias millonarias desde cuentas en Suiza hacia empresas fantasma en Centroamérica, todas conectadas con sociedades a nombre de testaferros vinculados a Ricardo. Era la prueba de que el socio financiaba su guerra contra mí. «Podemos llevar esto directamente a la prensa», sugirió Carmen, aunque en su voz había un dejo de temor. «Un escándalo de esta magnitud sacudiría a toda Europa». Negué con la cabeza. «Si lo hacemos de forma precipitada, ellos lo desmentirán, manipularán a los jueces y nos convertirán en los villanos. No, necesitamos un golpe quirúrgico en el momento exacto». Diego levantó la vista. «¿Y cuál es tu plan?». Inspiré hondo, recordando mis contactos en Bruselas. «Conozco a un miembro del Parlamento Europeo. Si entregamos estas pruebas directamente a la Comisión Anticorrupción, abrirán una investigación oficial. Salvatierra no podrá esconderse bajo sus amigos políticos cuando el foco venga desde arriba». El silencio se hizo pesado. Todos entendían lo que implicaba. Arriesgarnos a la represalia inmediata de un hombre con tentáculos en todas partes. Más tarde, mientras Valeria dibujaba en una esquina de la habitación de Isabel, recibí un mensaje cifrado en mi móvil. Era de un viejo amigo en Bruselas, confirmando que estaba dispuesto a recibirnos en 2 días. Sentí una mezcla de alivio y miedo. El tiempo era escaso, y cada día Isabel se debilitaba un poco más. La doctora Beltrán había hecho maravillas estabilizándola, pero incluso ella admitía que no podíamos perder semanas en una batalla política. Esa noche, mientras Valeria dormía abrazada a un osito de peluche, me acerqué a Isabel. Ella abrió los ojos lentamente, cansados pero llenos de ternura. «Otra vez trabajando hasta tarde», murmuró. «No podía dormir», confesé. «Hay demasiadas cosas en juego». Ella apretó mi mano. «Alejandro, prométeme algo, lo que quieras. Prométeme que no te perderás en esta guerra, que harás todo para protegernos, pero sin dejar de ser el hombre que Valeria necesita. No quiero que el odio te devore». Sus palabras me atravesaron como un puñal.
Yo, que había vivido tantos años con el corazón blindado, me encontraba ahora luchando por no dejarme arrastrar por la oscuridad. La besé en la frente. Te lo prometo. Al amanecer, Diego me entregó otra noticia inquietante. Uno de nuestros guardias en Madrid había desaparecido. Lo último que supimos es que recibió una llamada y salió a tomar aire. Nunca volvió. El mensaje era claro. Había un traidor más cerca de lo que pensábamos. Esa misma tarde, mientras planeábamos el viaje a Bruselas, recibí un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había una nota escrita a máquina. El viaje que planeas terminará antes de empezar. El papel temblaba en mis manos, pero mi decisión estaba tomada. Miré a Diego y a Carmen, que refuercen la seguridad. Mañana partimos, no pienso detenerme. En ese instante comprendí que estaba cruzando un umbral. Ya no se trataba solo de salvar a Isabel o proteger a Valeria. Era una guerra contra un monstruo disfrazado de empresario respetable. Y yo no descansaría hasta verlo caer. Partimos a Bruselas antes del amanecer. El viaje en tren fue una sucesión de silencios tensos. Valeria dormía con la cabeza sobre mi hombro, Isabel apoyada en el asiento con los ojos cerrados, y yo repasando una y otra vez el dossier que debía cambiarlo todo. Diego y Carmen cerraban filas como una muralla a nuestro alrededor. Sabíamos que una vez pusiera esas pruebas sobre la mesa, no habría vuelta atrás. Llegamos a la capital europea con el peso de 1000 ojos sobre nosotros. Bruselas no es solo sede de instituciones, es una ciudad de corredores discretos, de puertas que se abren con susurros. Mi contacto nos recibió en una sala de reuniones sobria, con ventanas que daban a un patio interior donde el viento movía las hojas como si quisiera llevarse secretos. Se llamaba Martin Leclerc, parlamentario de ojos cansados y lenguaje directo. A los pocos minutos de ver las pruebas, su gesto se endureció. «Esto no es rumor», dijo, «es sólido. Lo llevaré personalmente a la Comisión Anticorrupción. Pero deben entender algo. Están moviendo a un dragón». Lo entendíamos. Sin embargo, la acción tenía que comenzar. Presentamos los documentos, transferencias, contratos, fotos, correos con líneas que olían a traición. Martin tomó notas, hizo llamadas. Sentí que por primera vez en semanas una puerta se abría de verdad. Nos citaron a una audiencia preliminar en 48 horas. Era menos de lo que esperaba. El golpe iba a ser rápido. Esa misma noche nos hospedamos en un hotel discreto. La doctora Beltrán insistió en que Isabel descansara. No quería sobresaltos que pudieran retrasar el inicio real del tratamiento. Aún así, el hotel no olía a seguridad. Olía a tela fina que se estiraba sobre un precipicio. Antes de acostarme, salí al balcón a respirar el aire helado de la ciudad. El brillo de las luces me dio una calma momentánea. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté sin entusiasmo. «¿Disfruta de las vistas, señor Fuentes?» Una voz jovial, registrable. «No me amenace», respondí seco. «No te amo, no te odio», replicó. «Solo reparto justicia según contratos». Dulce ironía. La llamada se cortó. Un mensaje de texto llegó al instante. Una foto tomada desde lejos, Valeria en el jardín del hotel con un extraño observándola desde la sombra. La sangre se me hiela todavía al recordarlo. Al día siguiente, la adrenalina no permitió errores. Martin nos acompañó a la sede de la comisión. El salón de audiencias estaba lleno de funcionarios, lentes y miradas que potenciaban el peso del momento. Entregamos el expediente y, antes de que pudiera abrirlo, un senador que ocupaba la presidencia de la comisión nos pidió la palabra. Sus ojos recorrieron la sala como quemando nombres en el aire. «Hemos recibido alegaciones graves», dijo con voz institucional. «Procederemos a una investigación preliminar». El alivio que sentí fue breve.
En el mismo instante, vi a través del cristal una figura en el corredor que me resultó terriblemente familiar. El hombre que me había plantado la foto de Valeria esa madrugada. Lo señaló alguien del equipo de seguridad y al instante fue rodeado. Antes de que el individuo fuera detenido, alcanzó a susurrar algo al oído de un guardia. No busquen a Salvatierra, sus redes son más grandes que sus leyes. La frase flotó en mi cabeza con una presión nueva. Allí, en el corazón de las instituciones europeas, la amenaza revelaba su tamaño real. No solo operación criminal, sino una telaraña que podía atraer corresponsales, jueces y silencios comprados. Al salir de la comisión, alguien intentó interceptarnos en el estacionamiento. Un vehículo oscuro se aproximó a nosotros a gran velocidad. Diego reaccionó en fracción de segundo. Empujó a Valeria dentro del coche oficial y cerró la puerta a un segundo de que la ventana se rompiera. Hubo disparos, cristales, reseco olor a pólvora y un ruido sordo que recorrió la columna vertebral. Logramos partir con escolta policial. Mi piel no encontraba reposo. Isabel, pálida pero aferrada a la mano de Valeria, me miró con una mezcla de orgullo y dolor. «Has cruzado un umbral», murmuró, «y no todos vuelven igual». Mientras el coche se deslizaba por calles europeas, pensé lo que vendría. Exposición mediática, juicios, represalias. Sabía que la escena en Bruselas había sido apenas el primer jaque. Si Salvatierra tenía tentáculos allí, significaba que lo que iniciábamos sería una guerra abierta contra un poder que se movía entre la ley y la sombra. Pero también supe otra cosa, con la claridad de quien ha visto la muerte de cerca. No podía dar un paso atrás. Había puesto la evidencia en manos de alguien que podía amplificarla. La elección era mía, dejar que el miedo mandara o doblar la apuesta hasta desmantelar al dragón. Tomé la mano de Valeria y la apreté con fuerza. Ella me sonrió sin comprender del todo, pero confiando. Y en esa confianza encontré la fuerza para seguir. El regreso desde Bruselas fue un trayecto cargado de tensión, como si el aire entre nosotros hubiera engrosado una muralla invisible. La audiencia había podido abrir una brecha, pero no había matado a la bestia. La bestia se movía, herida y más peligrosa. En el coche oficial, Valeria dormitaba con la cabeza apoyada en mi hombro, y yo la miraba como a un tesoro que había sobrevivido a demasiadas tormentas. Isabel, pálida pero más fuerte de ánimo, sostenía mi mano con una determinación silenciosa. Al llegar a Madrid, la prensa ya circulaba rumores. Un empresario europeo implicado, una red de sobornos, un heredero en apuros. Martin nos había advertido que la Comisión Anticorrupción anunciaba medidas preliminares. La maquinaria estatal empezaba a girar. Era el comienzo de la exposición pública, y eso tenía precio. No tardaron en llegar las primeras represalias visibles. Un reportaje anónimo en un diario sensacionalista que sugería que yo había fabricado pruebas para perjudicar a un competidor. Llamadas a antiguos socios pidiéndoles que cortaran relaciones y, lo peor, amenazas veladas dirigidas a los hospitales que apoyaban a Isabel. Sentí cómo, con cada rumor, se debilitaba algo que había construido con sudor, la confianza del mercado, la tranquilidad de un nombre. Pero la pérdida material no me asustaba tanto como la posibilidad de que esas mentiras convencieran a quienes debían protegernos. Convocamos una rueda de prensa controlada. No quería melodrama, sino claridad. Frente a micrófonos y cámaras, expliqué el porqué de nuestra denuncia, documentos financieros, transferencias, testimonios. No alcé la voz en exceso, hablé con firmeza, mostrando las pruebas en una carpeta sellada que entregué a la comisión. Sabía que la verdad no siempre vence por sí sola, pero también que ocultarla sería suicida. Valeria me miraba desde un lateral, con una mezcla de orgullo y miedo en sus ojos infantiles.
La réplica fue rápida. Salvatierra mandó a sus abogados, hombres pulcros con sonrisas blancas que exigieron retractación, acusaron a nuestras fuentes de manipulación y prometieron demandas por difamación. Las noticias se polarizaron, los titulares comenzaron a balancearse entre escándalo y conspiración. Aún así, en una habitación cerrada, Martin me confesó que los datos eran sólidos, auditorías bancarias y movimientos trazables. No podrán negar lo que ven nuestros técnicos, me dijo con esa calma de quien ya ha visto cierres de casos. Mientras la vía legal avanzaba, había que proteger lo esencial, la vida de Isabel y la estabilidad emocional de Valeria. Aumentamos la seguridad, cambiamos rutinas, limitamos visitas. Sin embargo, la incertidumbre calaba en la niña, las preguntas sin respuesta, los silencios de los adultos. Una noche la encontré en la azotea del hospital mirando las estrellas. «Papá», me dijo, «¿todo esto terminará?» Su voz era pequeña, demasiado adulta para su edad. Le acerqué la cara y la besé en la frente. «Sí, pequeña, lo arreglaremos. Prométeme que confiarás en mí. Siempre». Pero la guerra tomó otras caras. Una filtración inesperada puso en manos de la prensa privada parte de las grabaciones interceptadas. En ellas, voces compinches de Ricardo hablaban de movimientos y presiones sobre el personal médico. La indignación pública creció, protestas pequeñas surgieron frente a las sedes donde Salvatierra tenía intereses. Para mi sorpresa, las manifestaciones no buscaban mi ruina, sino justicia para Isabel. Era como si, por un instante, la ciudad tomara partido contra la sombra. Ese impulso de la sociedad fue un recurso que aprovechamos. Martin logró que la comisión ordenara auditorías y congelara cuentas vinculadas a Salvatierra. Fue un golpe administrativo que le dolió, fondos retenidos, contratos paralizados, imagen públicamente rasgada. Él respondió con lo único que parecía quedarle, violencia encubierta. Un grupo de matones, hombres brutos y sin rostro, atacó la sede de una ONG que patrocinaba la investigación, rompiendo ventanas y dejando una nota que decía: «Cuidado con quemar manos que dan dinero». Mientras recogíamos los vidrios, entendí que la batalla ya no era solo mía, era por la posibilidad de vivir sin miedo para mi hija y para la mujer que amaba. Decidí entonces mover un peón que nunca antes había mostrado. Fui a ver a personas que sabía podían pagar el precio de la verdad para que saliese a la luz completa. Privacidad, tiempo y dinero. Compré espacio contra el silencio. No lo hice con orgullo, lo hice porque las vidas de los míos valían más que cualquier vanagloria. En medio del ruido, algo más cambió. Rodrigo, desde la cárcel, comenzó a enviar mensajes distintos, no de rabia, sino de fragmentos de memoria y pedazos de confesión. En una carta deslizada por intermedio legal, escribió: «No todo fue tu culpa, nos usaron, yo quise venganza, no matanza». Fue un fragmento pequeño, insuficiente, pero sembró una duda en mí que no supe qué hacer con ella. ¿Había en Ricardo algo que aún pudiera rescatar o era una táctica para suavizar la opinión pública? Pero la respuesta no era inmediata. Lo urgente era consolidar las pruebas, proteger al equipo médico y asegurar que Isabel recibiera su siguiente fase de tratamiento sin interrupciones. Esa noche, al acostarme, repasé la lista de nombres implicados, las transferencias, las coartadas. Mi mente ya no era solo de empresario, era de un hombre que había aprendido a construir redes de lealtad. Llamé a viejos aliados, pedí favores y devolví promesas, todo con un único fin: que la justicia no fuera algo que negociaran a mi costa. La ciudad dormía, pero yo no podía permitirme hacerlo. Afuera, las luces de Madrid parpadeaban como soldaditos en guardia, y dentro, en el cuarto, Isabel dormía apacible por primera vez en días. Valeria, junto a ella, ahora flotaba en sueños libres de pesadillas.
Cerré la puerta y me apoyé en ella un instante, sintiendo el cansancio como una losa, pero también una determinación más pura que la venganza: proteger, reconstruir, amar. Mañana sería otro día de juicios, declaraciones y jugadas. Sabía que la próxima embestida podía llegar desde donde menos lo esperaba. Pero también sabía esto: había encendido una luz que ya no se apagaría con amenazas. Y mientras la luz brillara, habría esperanza de que al final la verdad se pusiera de su lado. El amanecer del juicio final llegó con un aire frío, casi solemne. La sala estaba abarrotada: periodistas, abogados, ciudadanos comunes que habían seguido el caso como si fuera suyo. Yo entré tomado de la mano de Valeria, con Isabel apoyada en el otro brazo, todavía frágil pero con la frente alta. Rodrigo, desde la sección de los acusados, evitaba mi mirada, aunque en sus ojos ya no había odio sino un cansancio profundo, como si la guerra interna lo hubiera consumido. El juez pidió silencio. Los documentos, grabaciones y testimonios que habíamos reunido fueron presentados uno tras otro, como piezas de un rompecabezas que finalmente cobraba forma. Salvatierra se removía incómodo en su asiento. Su máscara de empresario intocable se resquebrajaba. Cuando su propia secretaria, bajo juramento, reveló detalles de los sobornos, su semblante se desplomó. Era el final de un imperio construido sobre la corrupción y la manipulación. En un momento, la defensa intentó desacreditarme, acusándome de manipulación emocional, de usar la enfermedad de Isabel como espectáculo público. Fue entonces cuando ella, con la voz temblorosa pero firme, pidió hablar. El juez lo permitió. Isabel se levantó con dificultad, y cada paso resonó en la sala como un acto de valentía. Contó nuestra historia, desde el abandono hasta la traición de Vargas, y terminó mirando a todos. Yo no quiero venganza, solo quiero que mi hija crezca en un mundo donde la verdad no sea un lujo, sino un derecho. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el juez inclinó levemente la cabeza, como reconociendo el peso humano detrás de todo expediente. En ese instante supe que, más allá de los números y las leyes, la batalla estaba ganada en el corazón de quienes escuchaban. La sentencia llegó tras horas de deliberación: culpabilidad para Salvatierra y su red, con años de prisión y la confiscación de bienes. Rodrigo, por su parte, recibió una pena reducida gracias a su cooperación tardía. No lo celebré con júbilo, pero sí con un alivio inmenso. El círculo de dolor comenzaba a cerrarse. Al salir del tribunal, los flashes de las cámaras me cegaron por un segundo. Valeria me apretó la mano con fuerza. «Papá, ¿ya se acabó?», preguntó. La abracé con todo mi ser. «Sí, pequeña, ahora empieza lo nuestro de verdad». Esa tarde regresamos a casa, la misma que había estado demasiado vacía durante años. Isabel se recostó en el sofá, Valeria dibujaba en el suelo y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití respirar en paz. No era el final de la lucha, la vida siempre tendría retos, pero sí era el comienzo de algo nuevo. Una familia reconstruida, una segunda oportunidad que la carta arrugada de una niña había puesto en mis manos. Miré el cielo desde la ventana. El sol caía sobre Madrid como una bendición cálida, y en silencio prometí que nunca más dejaría que el miedo me robara lo más valioso, porque aprendí, entre lágrimas y batallas, que la verdadera riqueza no se mide en cuentas ni en torres de cristal, sino en los abrazos que esperan al final del día. Habíamos sobrevivido, y más aún, habíamos renacido.